El mandala es una imagen arquetípica, cuya aparición está atestiguada a lo largo de los siglos. Esta imagen circular representa la totalidad del terreno psíquico, o para decirlo en términos míticos, la divinidad encarnada en el hombre. El diagrama mandálico es un símbolo antiquísimo que puede encontrarse representado en el conocimiento místico y religioso de todas las culturas del planeta, desde los tiempos más remotos de la prehistoria. Hizo su aparición en el arte, en los rituales, en innumerables símbolos, y en las estelas y en los monumentos antiguos. Sin importar el contexto de la cultura a la que nos refiramos, tanto la época como el lugar, los conceptos del centro y lo circular siempre fueron la esencia primordial de lo sagrado. El psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung describía al patrón del mandala como un arquetipo principal universal, porque se trata de un fenómeno que se repite constantemente y en todas partes. No solamente en el universo cultural y religioso del ser humano, sino en absolutamente toda la naturaleza. Es un arquetipo que podemos ver expresado a través de las telas de araña, en el diseño de las flores, en el núcleo de las frutas y las plantas, en los huevos y las semillas, en las galaxias y en los tornados, las criaturas marinas, e incluso en uno de los símbolos más importantes del hombre. El ojo es el prototipo del mandala. La visión científica y unilateral del mundo que hemos adquirido los occidentales, se centra en apreciar el carácter sumamente superficial y artificial de la existencia. Se ha sobrevalorado la acción puramente mental de catalogar, diseccionar y pulverizar la realidad en trozos cada vez más pequeños, ignorando y desentendiendo el aspecto más unificado, holístico y simbólico del gran universo en el que vivimos. El hombre natural verdadero está en franca rebelión contra una forma de vida totalmente inhumana. Están absolutamente divorciados de la naturaleza, y en cierto modo eso explica el abuso de drogas. Carl Gustav Jung introdujo el mandala en Occidente, y fue uno de los primeros en investigarlo y descubrir su extraordinario potencial. Todas las mañanas dibujaba en un cuaderno un pequeño dibujo circular, un mandala, que parecía corresponder a mi situación interior en ese momento. Con la ayuda de estos dibujos pude observar mis transformaciones psíquicas día a día. Solo paulatinamente descubrí lo que realmente es el mandala: formación, transformación y recreación eterna de la mente eterna. Mis mandalas eran criptogramas en el que vi el yo, es decir, todo mi ser, trabajando activamente. Es cierto que al principio solo pude entenderlos vagamente, pero me parecieron muy importantes y los guardé como perlas preciosas. Tenía la clara sensación de que eran algo central, y con el tiempo adquirí a través de ellos una concepción viva de mí mismo. El yo, pensé, era como la mónada que soy, y que es mi mundo. El mandala representa esta mónada, y corresponde a la naturaleza microcósmica de la psique. La mónada es ese principio original del que parte toda creación, y Carl Jung nos quiso comunicar su sentimiento de sentirse identificado con este principio esencial en sí mismo, simbolizado con el centro del mandala. La naturaleza microcósmica de la psique haría referencia al concepto de la esencia humana como parte de una consciencia universal infinita, aludiendo al microcosmos como un fractal del macrocosmos. Él pensaba que el mandala es sinónimo de totalidad, y por lo tanto nosotros somos totalidad. Totalidad que él denominaba como el yo, el self, la mismicidad. Un concepto que no debe confundirse con el ego. No soy total en mi ego. Mi ego es un fragmento de nuestra personalidad. Así que el centro de un mandala no es el ego, sino toda la personalidad.
Y así como toda planta crece de una semilla, y deviene en fin, un roble, así un hombre se convierte en lo que ha nacido para ser. Debería llegar allí, pero la mayoría queda atascada. Jung era consciente de lo difícil que es para el hombre florecer en la sociedad. Descubrió que cuando aparecían mandalas en las obras artísticas o en los sueños, generalmente indicaba un progreso en el proceso de autodescubrimiento e individuación, así que animó a sus pacientes a crear mandalas de forma espontánea. Tomó conciencia de que esta práctica generaba efectos calmantes y mejoraba la concentración profunda en los estados psicológicos, y encontró que esta sensación de plenitud se reflejaba en la vida de sus pacientes. Sentía que la creación de mandalas ofrecía un refugio seguro para la reconciliación interior y la plenitud, que proporcionaba un espacio sagrado al que se podía invitar al ser. Jung también observó que los trastornos emocionales se veían reflejados en el patrón de los mandalas, sobre todo en ciertas imágenes simbólicas que se repetían en muchos diseños del mismo paciente, lo que le permitió identificar los problemas para trabajarlos y alcanzar la paz interior. En la actualidad existen muchos estudios médicos que prueban la existencia de los beneficios que el trabajo con mandalas puede ofrecer a la salud psicológica. Se ha descubierto que a través de ellos se pueden identificar trastornos psicológicos, reducir la depresión y la ansiedad en los estudiantes universitarios, reducir la ansiedad en personas con discapacidad intelectual, y también en pacientes con cáncer de mama. En este estudio publicado en 2020, se comprobó que el dibujo con mandalas, especialmente cuando la actividad se realiza en equipo, tiene un efecto positivo en la atención plena, la espiritualidad y el bienestar subjetivo, que puede proporcionar un método sencillo para mejorar la felicidad en las personas. Con espiritualidad se refiere a la búsqueda y experiencia de la conexión con la esencia de la vida, abarcando la conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, y una conexión con la trascendencia. La realización terapéutica del mandala posibilita que los integrantes potencien la psicología positiva, el altruismo y la diversión, y puedan experimentar la belleza de la unidad con sus compañeros. Jung decía que trazar y diseñar los severos patrones de las imágenes mandálicas compensa el desorden del estado psíquico, porque se construye un punto central con el que todos los elementos están relacionados. Y los múltiples elementos que aparecen contradictorios e irreconciliables acaban por encontrar un orden en el sistema psíquico, mediante una disposición concéntrica y alineada. Jung estaba convencido de que cuando soñamos con mandalas, o cuando sentimos la inspiración de realizarlos, estamos ante los intentos de la naturaleza por lograr la autocuración, porque la necesidad de tener un orden no surge de una reflexión consciente, sino de un impulso instintivo. La función del símbolo es esencial para el hombre en cualquier época. A través del símbolo y la creación artística, el ser humano es capaz de traspasar las fronteras de la lógica para adentrarse en una percepción más intuitiva, holística y unificada de la realidad, porque los símbolos tienen la capacidad de insinuar el significado de los conceptos que el lenguaje verbal y consciente no pueden explicar. Jean Chevalier, escritor, filósofo y teólogo francés, destaca que el símbolo supera las medidas de la razón pura, sin por ello caer en el absurdo. El análisis estrictamente mental que categoriza y fracciona, resulta impotente para captar la riqueza del símbolo. El filósofo rumano Mircea Eliade declara que los símbolos religiosos consiguen transmitir su mensaje, a pesar de que no sean captados conscientemente en su totalidad, porque el lenguaje del símbolo se dirige al ser humano integral, y no solo a su inteligencia consciente. Por lo que es a través de la imagen que podemos entablar una comunicación activa con los contenidos que yacen en el inconsciente, tal y como pensaba Carl Jung. Algunos de los símbolos comunes que Carl Jung encontró al interpretar los mandalas, incluían formaciones circulares y ovoides, o flores y ruedas, pero los círculos dentro de cuadrados y los cuadrados dentro de círculos llamaron poderosamente su atención. Con frecuencia se percataba de que el número 4 y sus múltiplos se repetían en los diseños, sugeridos a través de los dibujos de cruces, soles o estrellas. René Guénon, un matemático, filósofo y esoterista francés de los años 1880, decía que el símbolo no debía ser explicado, sino comprendido.
y que es necesario meditar en ellos para intuir, desde el aspecto más profundo, el orden de la realidad a la que se refieren, y de esta manera conectar con la información y la energía que encierran para nosotros. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón. La rueda puede conducir nuestros pensamientos hacia el concepto de un sol divino, pero en ese punto, la razón tiene que admitir su incompetencia. El hombre es incapaz de definir un ser divino. El ser humano es naturalmente propenso a buscar su realidad interior más profunda, a ejercer el autoconocimiento hacia su propia esencia, y desde tiempos inmemoriales el arte constituye uno de los medios más importantes para la satisfacción de esta necesidad espiritual. El mandala se convierte en un proceso dinámico de concentración, porque el hombre, al igual que el cosmos, lleva consigo la propensión nata y natural de reintegrarse en la unidad primordial. El conocimiento cada vez más profundo de la esencia individual se convierte en una meta importante de la vida, y el mandala revela su propia condición como miniatura de eternidad, como símbolo de eternidad, en palabras del filósofo italiano Remo Bodei. Y uno de los más valiosos e infinitos mensajes que nos proporciona este patrón universal, es que todos los caminos conducen al núcleo de la esencia del ser, a la individuación de la personalidad, a Dios. Porque Dios está en todos y en todo lo creado. Si reconocemos la inteligencia detrás de la existencia, nos percataremos de que cada acontecimiento que se manifiesta en el mandala, en la psique o en la vida, puede contener una enseñanza oculta que nos acerque a nuestro poder creativo interior, y que nos permita conocernos mejor para integrar nuestros dones y capacidades aún por desarrollar. Jung decía que lo que como humanidad necesitamos es el desarrollo del hombre espiritual interior. Lo que él denominaba como individuación. No puedo definir para ustedes qué es Dios, ni siquiera puedo decirles qué Dios es. Lo que puedo decir es que toda mi obra ha probado científicamente que el patrón de Dios existe en cada hombre, y que este patrón tiene a su disposición las mayores energías transformadoras de que la humanidad es capaz.